Un saludo de paz y bien para todos ustedes. Soy el Padre Gonzalo Gómez, conciliario del equipo 160. Les quiero abrir de mi vida, abrir mi corazón y contarles mi experiencia. Desde que entré a los equipos, hace 15, 16 meses aproximadamente, me cogió todo este tiempo pandemia y hemos descubierto unos ejercicios fascinantes. Me encontré con una oración, la del Padre Henry Caffarel, con una frase que ha tocado mi corazón. Él es profeta del siglo XX, profeta de nuestra época, es el gran profeta. Y me he puesto a investigar quién es el Padre Henry Caffarel, por qué lo llaman profeta, qué hizo para tener tremendo título, semejante título. Un título que no es un elogio, sino que es un reconocimiento, porque en la iglesia nosotros no hacemos elogios de las personas, sino que damos testimonio del obrar de Dios en ellas. Y he estado buscando la vida, la historia, la experiencia del Padre Henry Caffarel, y es así que he descubierto que allí hay un camino de santidad. En días pasados di una conferencia que se llama Padre Henry Caffarel, Camino a la Santidad, como un homenaje a esta fiesta que estamos celebrando en la iglesia, hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y dije, qué mejor que prepararnos a la fiesta de Todos los Santos que reconociendo toda la historia de santidad que hay en el Padre Henry Caffarel. ¿Quién es él? Permítame dar 2 o 3 datos de su vida, seguramente que ya son datos reconocidos por ustedes, pero esta memoria que refresca es la memoria que nos santifica. Primero, el Padre Henry Caffarel es el hombre del siglo XX. Casi vivió todo el siglo pasado. Nació a comienzos del siglo XX, en el año 1903, y fue cerrando el siglo XX. Murió en el año 1996. Todo el siglo XX. Un siglo que fue completamente duro si lo miramos desde la perspectiva europea. Un pueblo que siempre había tenido la posibilidad de desarrollo, un continente fascinante que había alcanzado los mayores logros en el desarrollo de la humanidad, se veía abatido en el siglo XX por guerras y guerras mundiales. 2 guerras exactamente le tocó vivir al Padre Caffarel. Y esa es su circunstancia de vida. Nosotros somos hijos de la historia que nos corresponde vivir. Y en esa circunstancia de muerte, de duelo y de dolor es que aparece una propuesta de reto, de esperanza, de éxito y de bendición. Nacen así en ese contexto los equipos de Nuestra Señora. Él es el gran visionario. Y un poco más adelante, también en el siglo XX, para no quedarnos simplemente en el marco geográfico histórico, sino veamos lo eclesial. Brota el Concilio Vaticano II y aparecen en escena 2 hombres extraordinarios. El Papa Juan XXIII. Recordemos que él, antes de ser pontífice, era el nuncio apostólico en París. Probablemente todo lo que hacía el nuncio en París, en el país del Padre Henry, ayudaba a que influyera en los estilos de eclesialidad que estaba desarrollando el Padre Caffarel. Y después el Papa Pablo VI, que llevó a feliz término el concilio. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hay 2 vertientes históricas fundamentales. Primero, las 2 guerras mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial es que nacen los equipos de Nuestra Señora. Este dato me parece fundamental, relevante, que no podemos descuidar. Estamos en un contexto de muerte y de duelo y allí aparece una propuesta de esperanza y de santidad para la pareja, para la familia, que siempre la hemos considerado la semilla, el germen de la nueva sociedad. Allí fue que plantó el Padre Henry Caffarel esta historia y que hoy está dando excelentes resultados. Y luego el Concilio Vaticano II, que nos enseñó a pensar la iglesia de una manera distinta. ¿Cómo se pensaba antes del Concilio Vaticano? Se pensaba en categorías de espiritualidad religiosa. Y después del Concilio Vaticano se piensa en categorías de servicio a la sociedad. Hay un gran cambio, hay una apertura total. Eso fue lo que hizo el Papa Juan XXIII, que antes de llegar a Roma, como les he dicho, era el nuncio en Francia, en París particularmente, era la sede. ¿De dónde fue el Padre Caffarel? ¿Dónde fue su escenario natural? Entonces, si hay elementos, es lo que yo he descubierto, hay elementos que confluyen y que permiten darle estatura, talla, soporte a la vida ministerial del Padre Henry. Sigamos adelante. Él empieza a descubrir un efecto fascinante que después lo asumirá el Concilio Vaticano II.
Yo creo que el padre Henry Caffarel fue el gran inspirador de lo que el Concilio Vaticano II va a llamar pueblo de Dios. Nosotros en la iglesia hoy nos consideramos pueblo de Dios, estamos en esta figura. La iglesia habla a través de imágenes. Ella es madre y maestra, recuerde que alguna vez se le dio este título. Y como maestra nos evangeliza, nos educa, nos forma a través de imágenes que sean fáciles de entender, no con conceptos, no con principios, no con doctrinas de memoria, sino a través de imágenes evocadoras. Y como maestra, el Concilio Vaticano II dijo la iglesia es el pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios tiene a la base el soporte, lo que le da identidad al pueblo de Dios, no son los sacerdotes ni las religiosas, es el gran cambio del Concilio Vaticano II, sino son los laicos, los bautizados. Todo bautizado es el soporte, es la razón de ser de la Iglesia de Jesús. Este fue el gran descubrimiento, o si quieren, fue el gran aporte que la Iglesia desde el Concilio Vaticano II con el Papa Juan XXIII le ha dado y estamos desarrollando, que ya hoy para nosotros es natural este estilo. Nosotros somos hijos del Concilio Vaticano, somos hijos de una nueva mentalidad. A nosotros nos corresponde actuar de acuerdo a las directrices que se vienen desarrollando por más de 60 años. Y ese pueblo de Dios, el padre Caffarel, antes, allá a finalizar del año 1939, esta fecha creo yo que va a ser muy importante en el imaginario espiritual de los equipos. Cuando nace, se siembra la semilla y empieza a germinar. Entonces el padre une dos realidades que hasta ese momento no estaban posiblemente pensadas en nadie. Une el sacramento del matrimonio, fundamental, con el sacramento del orden. Lo que antes se veía, antes del Concilio Vaticano II, se veían distintos, y atención a esto que voy a decir, que es doloroso, pero que es real, tenemos que ser amigos de la verdad. El sacramento del orden se veía por encima de los demás sacramentos. Estaba como en la altura, era como la luz. Si tú te casabas era bueno, pero mejor que hubieras buscado el sacramento del matrimonio, del orden, en el caso masculino, o de la vida religiosa en el caso femenino. Entonces, el padre Caffarel dice, no, no es uno por encima del otro. No es uno dependiendo del otro, sino que son dos sacramentos con diferentes realidades, pero unidos para una misma causa. ¿Cuál causa? La santificación de la iglesia. Y al santificar la iglesia, estamos dándole una mirada renovada de esperanza y de alegría a la sociedad, a la humanidad. Entonces, une el sacramento del matrimonio, las parejas, en el sacramento y el sacramento del orden. Y aparece este gran ejercicio, o este gran ejercicio que es por eso que llamamos al padre Henry Caffarel profeta del siglo XX. Eso es lo que he descubierto. El padre muere en el año 1996, les he dicho, y se inicia un proceso de santidad. Todos quisiéramos que el padre Caffarel fuera un santo de la iglesia. Y para recorrer el camino de la santidad, la iglesia nos coloca 4 estadios o 4 estaciones. Primero, siervo, que ya él es siervo. Segundo, venerable. Tercero, beato. Y por último, el cuarto piso, el piso definitivo, la santidad. Esos 4 escalones. Siervo de Dios, venerable de la iglesia, beato y santo. Hoy el padre Caffarel es siervo de Dios. Ya dimos el primer paso, si quieren. ¿Cuándo se inició el proceso de canonización del padre? Se inició a los 10 años de su fallecimiento, es decir, en el año 2006, en Lourdes. Se inició en esta experiencia de iglesia fascinante. Se inicia como un clamor. Siempre la santidad es un clamor, es un grito de la iglesia. No es un elogio de las familias, no es una cualidad de una persona, sino que es el clamor de todos. No lo empezaron los amigos del padre Caffarel, no lo empezaron los familiares del padre Caffarel, no lo empezaron los que tuvieron algún contacto con el padre Caffarel, sino que fue un eco, como una melodía que va subiendo la tonalidad hasta que se vuelve la gran armonía. Y en el año 2006 se hace explícita esta solicitud que se venía cantando y entonando de tiempo atrás. Pero es que la iglesia pide un marco inicial, que se esperen unos años entre el fallecimiento y el inicio de la causa de canonización. 10 años han pasado.
Y para ello es el obispo del lugar el que da el inicio, esas las dinámicas de la iglesia, son los equipos de Nuestra Señora los que dan el comienzo, los que hacen la solicitud y se dice quién va a empezar a organizar, a darle dinámica. No basta con el deseo, queremos que sea santo. Todos quisiéramos que el padre Caffarel fuera santo, pero hay unos ejercicios, unas líneas que recorrer. Y esos son los indicadores que se llama la causa de los santos, la oficina en Roma, en el Vaticano, la causa de los santos que nos va diciendo si vamos por el camino correcto, si hay que detenernos, si debemos revisar o si no hay posibilidades de la santidad. Ya se dio el primer paso, él es siervo de Dios. Siervo de Dios es decir, hay méritos para investigar y estudiar su vida y poderlo llevar a los altares de Dios. Entonces para eso se postula a una persona y se le da ese nombre postulador, al investigador. En el caso nuestro, del padre Caffarel, es el padre Paul Dominic Markowitz. Él es un padre dominico que es conciliario desde el año 2004. Es decir, él es el postulador y ya había participado y sigue participando de los equipos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hizo el padre Paul Dominic? Hizo una investigación para entregar como un documento que diga, verdad que lo que estamos diciendo no es la emoción de un momento, sino que es el resultado de una investigación. Y hace una investigación que contiene 7.000 folios. Sí, han escuchado bien, 7.000, 7.000 folios. Es decir, hubo una investigación rigurosa, científica, detallada, que no se consiguió de la noche a la mañana. ¿Quién escribe 7.000 folios en un día, en una semana, en un mes? Hay años de esfuerzo, hay años de lucha, hay años de dedicación, hay años de tenacidad, los que ha gastado el padre Paul Dominic. Esos folios obviamente no son públicos. Nadie los puede conocer. Ustedes no pueden decir, padre, yo ya me leí de los 7.500, ya me falta un poquito, ya llevo 1.200. Nosotros todos los días aquí en este equipo hacemos esa lectura. No, son reserva, porque el Vaticano guarda esto en custodia. ¿Por qué? Porque después habrá que verificar eso que se investigó con los testigos que lo afirmaron. Y si se empieza a divulgar, pues se empieza como a deteriorar la fuente original. No es mentira, no son falsos, pero hay unos procesos de reserva. Entonces, esos 7.000 guardados en unas cajas muy especiales. Esto es todo una dinámica del Vaticano. Se conservan en unas cajas muy especiales. Son folios escritos y son folios en manuscrito, pero habrán también magnéticos, pero se conservan de una manera gradual y detallada. Y después, cuando sea santo, se pasará a la Biblioteca del Vaticano y querramos leer, estudiar y conocer la historia del padre Caffarel, pues hay una fuente muy rica, muy generosa, gracias a nuestro postulado. ¿De dónde salieron esos 7.000 folios? ¿De dónde salió tanta literatura? El padre Paul Dominic entrevistó a 100 testigos. Entendemos por testigo una persona que convivió con el padre Caffarel. 100 testigos. Los entrevistó. Hay unas preguntas rigurosas, no es una entrevista espontánea, no es coloquial. Cuéntame tú qué opinas del padre Caffarel, dime tú dónde conociste al padre Caffarel, cuéntame qué es lo que más te gusta. No, hay unas preguntas serias, exigentes, que indican unos procedimientos para hacer la causa. Esto es una causa científica, ¿no? La santidad en la iglesia también tiene unos parámetros de rigurosidad y eso nos da certeza de que no nos vamos equivocando. Entrevistó a estos 100 testigos, desarrolló el formulario, 100 testigos que se comprometen a decir la verdad y a guardar la confidencialidad. No le van a contar a nadie más. No es un concurso, a mí ya me entrevistaron, quién falta y al que le falte yo le digo que le van a preguntar. No, perdería rigurosidad. Creo que estamos en un momento de seriedad, de exigencia, de madurez, de profundidad. Los equipos están madurando en este sentido de la santidad del padre Caffarel. Segunda fuente, los 7.000 folios, estoy diciendo de dónde aparecieron. Primero, entrevistando a los 100 testigos. Segunda fuente es el padre Paul Dominic, el postulador, se puso a leer todo lo que escribió el padre Caffarel, su literatura natural. Y después se puso
a escuchar y a transcribir todo lo que el padre Cafarel decía. Ya empezaron a haber grabaciones, ya empezaron a haber referencias y todo ese ejercicio generoso, amplio, dedicado, detallado, es lo que sumando dan 7.000 folios. Y esos 7.000 folios es lo que se llama la causa o la postulación para la canonización. Ahí comenzó el primer ejercicio. Ya se ha cerrado, se cerró en el 2006, se abrió la segunda puerta, la es venerable la iglesia, el padre Cafarel. El padre Paul Dominic renunció a ser el postulador. Hoy, en este momento, el postulador es otro conciliario, el padre Paleri. El padre Paleri, que es un sacerdote italiano, el anterior era un sacerdote francés, está haciendo el estudio y la investigación para demostrar que el padre Cafarel es un hombre virtuoso, por eso se llama venerable, que sus virtudes deberían ser aceptadas y reconocidas por la iglesia. Entonces vamos en ese segundo paso. ¿Para dónde los quiero invitar? Yo no quisiera, y se lo hablo de corazón y de pronto puedo ser un poco brusco, yo no quisiera que el padre Cafarel fuera simplemente santo para los equipos de Nuestra Señora. Yo quisiera que el padre Cafarel fuera santo de la iglesia, que toda la iglesia lo reconociera. Entonces nos corresponde a nosotros todo un ejercicio de democratizar la espiritualidad cafareliana. No basta con que los equipos lo hagan, que hoy tenemos bastantes equipos en el mundo entero, gracias a Dios. Según la página actualizada de los equipos, son 14.500 más o menos equipos en el mundo entero. Y entonces, y multipliquen eso por un promedio de 6 parejas, estamos llegando a un buen número. Pero no es para los equipos, el padre Cafarel Santo, es para la iglesia. Y entonces mi gran preocupación, y por eso quisiera crear estas conferencias y generar estos diálogos, es buscar estrategias para cómo hacer que lo conozcan más personas, aunque no sean de los equipos. Seguramente que en nuestras familias hay personas que no hacen parte de los equipos. Seguramente que tenemos amigos entrañables, compañeros de vida que no hacen parte de los equipos, pero que pueden conocer la oración del padre Cafarel. Sí la pueden conocer. Depende de mí, depende de ti, depende de nosotros. Si abrimos esa ventana, empezamos a divulgar la espiritualidad cafareliana, porque necesitamos que se produzca un milagro. Un milagro es lo que va a certificar en el tercer paso, cuando sea beato, que lo llame la iglesia beato, si hay un milagro. ¿Qué tipo de milagro necesitamos? Necesitamos un milagro de tipo físico, una salud. Hay muchos milagros que nosotros llamamos. Amanecer hoy ya es un milagro, claro que sí. Estar juntos es un milagro, por supuesto que sí. Pero la iglesia valida los milagros en personas que están en una situación de salud totalmente difícil. Casi que era imposible que pudiera tener la recuperación o la sanación. Entonces nos corresponde decir y empecemos a generar este ejercicio de si tú conoces a una persona enferma de una situación grave de enfermedad, una extrema enfermedad, que ya según el diagnóstico médico es incurable, dile a esa persona, yo le regalo la oración del padre Cafarel e intercede con esa oración por la salud. El padre que ore por su hijo, el esposo que ore por su esposa, la pareja que ore entre sí por la salud física. Tiene que ser física. Es lo que nos está pidiendo la iglesia. Necesitamos hacerlo. Ya hemos avanzado mucho, pero lo que viene hay que darlo también en pasos de seguridad, de confianza, de fe. Dios obra, pero la iglesia se moviliza. Dios hace su plan, pero a nosotros nos corresponde entregar las alternativas para que la gente conozca. Queremos que el padre Cafarel sea el santo de las familias. Queremos que el padre Cafarel sea el profeta del siglo XX que sigue haciendo eco en el siglo XXI. Queremos que el padre Cafarel, con su espiritualidad, nos ayude a toda la humanidad y a toda la sociedad a unir las experiencias sacramentales del sacerdocio y del matrimonio en una sola unidad, la unidad de la santidad. Sigamos trabajando. Se ha hecho mucho, pero se puede hacer más. Sigamos trabajando, abriendo las puertas del corazón
para que el Padre Cafarel sea conocido. No esperemos que todos los que conozcan al Padre Cafarel hagan parte de los equipos, pero que todos los que conozcan al Padre Cafarel oren para que Dios obre un milagro. Y donde aparecen los milagros, brota la santidad. Yo quiero ver al Padre Cafarel en los altares de Dios. Ayudémonos juntos a que esto lo consigamos, con la profunda espiritualidad que tenemos, con el amor que le guardamos y con el ejercicio de la espiritualidad, de divulgar la espiritualidad cafareliana, para que muchos más hombres y mujeres, personas y adultos, todos juntos, iglesia en total, nos beneficiemos de esta riqueza. Este es el legado que estoy queriendo conocer. Me siento todavía muy frágil en el conocimiento del Padre, pero quiero seguirlo profundizando porque veo en él que hay un camino de santidad, un santo de la iglesia del siglo XXI, aunque su ejercicio fue en el siglo pasado, pero lo subiremos a los altares nosotros, los hombres y mujeres, las parejas, las familias, todos nosotros del siglo XXI, con nuestra fe, con nuestra oración y nuestra confianza en Dios. Tú y yo lo podemos hacer. Un feliz día para todos.